Bueno, ya les había mencionado que el balance de masas es igual que el balance de energía en cantidad de movimiento, solo que en cantidad de movimiento hay sumatoria de fuerzas. Desde el principio se considera la generación de cantidad de movimiento, ¿no? Pero en un caso, cuando hay una placa sobre otra placa, jalas, ahí es igual a cero, así que solamente sería esto y esto en el caso de balance de cantidad de movimiento. Y en el caso de energía también solo consideramos ese término y ahora en materia, ¿no? Entonces, en este ítem vamos a estudiar el transporte de masa en régimen estacionario. Para esto habíamos visto un sólido poroso, que está acá, que bueno, tomamos un elemento de espesor delta de X, es decir, X y X más delta de X, ¿no? O sea que el espesor en realidad es delta de X, ¿no? O sea, este de acá. O sea, este es X1 y X2. O sea, X2 es X1 más delta. X1, acá X2 tienen sus valores específicos y acá ponemos un valor de delta de X, es un elemento diferencial, ¿no? Entonces acá, como ya les había mencionado, este fenómeno se da por difusión molecular, es un proceso espontáneo y la ley de Fick se aplica justamente para ese proceso espontáneo. Entonces tenemos la densidad de flujo de molar a la entrada menos flujo molar a la salida igual a cero, que sería esta expresión que está de color verde, ¿no? Entonces bajo eso tenemos esto que, como en los casos anteriores, la densidad de flujo muchas veces no se conserva, salvo en coordenadas rectangulares, ¿no? En coordenadas cilíndricas esféricas, la densidad de flujo no son iguales. Bueno, en este caso van a ser iguales porque anulo WL, WL y ya queda igual, ¿no? La densidad de flujo a la entrada como a la salida es igual, ¿no? Y eso es justamente lo que sale acá, WL, WL, delta de X, y me va a quedar la derivada de JX respecto de X igual a cero, así como hemos demostrado también en balance de energía, que es derivada de Q sub X respecto de X igual a cero, y en transporte cantidad de movimiento, derivada de tau sub X respecto de X, tau XZ respecto de X igual a cero, ¿no? Para el caso donde no se considera la fuerza de presión ni la fuerza gravitacional, ¿no? Entonces también habíamos hablado de los coeficientes de difusión. Había un coeficiente de difusión cuando los poros son pequeños, opera un coeficiente de difusión que se llama coeficiente de difusión de Knudsen, acá está, ¿no? De Knudsen. Y cuando los poros son más grandes, opera el coeficiente de difusión de Fick, ¿no? O binario también se llama. Y cuando los poros son medianos, opera un coeficiente de difusión en el estado de transición de Na, ¿no? En este caso son los mesoporos, acá son los microporos, acá los macroporos, ¿no? Y el DNA es una función del coeficiente de difusión de Knudsen y del coeficiente de difusión binario, ¿no? A su vez, el coeficiente de difusión es una función del DNA, obviamente, y también de la tortuosidad, del factor de constricción y del poro, de la porosidad de la partícula, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el coeficiente de difusión efectivo, DAE. Entonces, tenemos las dos ecuaciones, esta y esta. Lo que hacemos es resolver en forma simultánea, para lo cual reemplazamos 3.36 en 3.35 y vamos a tener una ecuación diferencial para DAE constante, pues esto sale segunda derivada respecto de X, esto viene a ser
la segunda derivada de CA respecto a X al cuadrado. Y esta es una forma de la ecuación matemática de Laplace, ¿no? Se llama Laplaciano. Laplaciano de C sub A, ¿no? Que pues haciendo extensivo para los tres ejes tendríamos estos, ¿no? Y eso es igual al Laplaciano, ¿no? Igual a 0. Entonces, con esas ecuaciones podemos resolver un problema considerando la ecuación diferencial de transferencia de masa unidimensional. Esta es la ecuación de transferencia de masa unidimensional, ¿no? Porque solamente es en la dirección X. En coordenadas rectangulares y conociendo las condiciones de frontera de primera clase, o sea, condiciones de Dirichlet, encuentre el perfil de concentración, la densidad de flujo molar, la concentración media. Igual que en el caso de calor, perfil de temperatura, densidad de flujo de calor y temperatura media. En este caso, perfil de concentración, densidad de flujo molar y la concentración media, ¿no? Entonces, la ecuación de transferencia de masa unidireccional ya están viendo que es este de acá, ¿no? Entonces, la integración de esto me da una ecuación sencilla. Es una línea, esta es la ecuación de una línea recta. Y estas son las condiciones de Dirichlet, ¿no? En X igual a X1, sea igual a CA1. En X igual a X2, sea igual a CA2. Entonces, para resolver esto, reemplazamos esas condiciones aquí, ¿no? CA será CA1 igual a C1 X1 más C2. Y para las siguientes condiciones cambiamos de signo, MA menos CA2 menos C1 X2 menos C2. Al sumar se anula C2 y tendría acá CA1 menos CA2 igual a C1 X1 menos X2. De acá obtengo el valor de C1 y C sub 2 en función de CA1 sería este CA1 menos C1 X1, ¿no? ¿Ya? Entonces, va a resultar acá que C2 va a ser el CA1 y C1 va a ser igual a CA2 menos CA1 entre X2 menos X1. Y reemplazamos eso en 2, en la ecuación 2. Y entonces tendríamos esta ecuación, sería la ecuación de distribución de concentración, la misma que podemos modificarlo para dimensionalizarlo, ¿no? Para dimensionalizar, ¿qué hacemos? Esto pasamos acá, CA menos CA1, y abajo sería CA2 menos CA1, ¿no? Pero el negativo también lo cambiamos de signo, así que me va a quedar CA2 menos CA1. O sea, este negativo puedo pasarlo acá y va a quedar más y menos, ¿no? Entonces, CA2 menos CA1, X menos X1. Este sería en su forma dimensional, que sería igual a CA igual a X asterisco, así como en transporte de energía también demostramos que T asterisco era igual a X asterisco, ¿no? Bueno, pero en este caso es la concentración adimensional igual a la distancia adimensional, ¿no? Bueno, ya lo puedo borrar. Listo. Del mismo modo se puede expresar, acuérdense que sea es igual a PA entre RT. Entonces acá también ponemos PA entre RT, PA entre RT y PA entre RT y PA entre RT. O sea, todo el RT se va, ¿no?
Entonces, al final va a quedar esta expresión en términos de presiones parciales, donde pues también la presión adimensional va a ser igual a la longitud adimensional. Ahora, en términos de fracción molar, sabemos que CA es igual a C por YA, ¿no? Donde C es constante, porque acuérdense, de acuerdo a lo que vimos antes, C es CA más CB, es el C total, ¿no? Y para las condiciones 1 sería CA1 y EA1. Entonces, en cada caso, acá también quiere salir. Qué raro. Bueno, tal vez esté grabando. Ya. Ajá. Ya. Entonces, en cada caso, reemplazamos este valor por C por YA. Acá sería C por YA, C por YA1, C por YA2, C por YA1. Entonces se va a ir C, C, C y me va a quedar en términos de YA. O sea, YA menos 1, YA2 menos YA1, X menos X1. O sea, también la forma dimensional queda así, ¿no? Así, así, o así como está acá el de rojo, ¿no? Entonces, como ya tenemos el perfil de concentración expresado en concentraciones molares, en presiones parciales o en fracciones molares, entonces podemos también señalar que para hallar la densidad de flujo de masa, la densidad de flujo en el punto 1 es igual en el punto 2. ¿Y por qué? Porque el sistema es de coordenadas rectangulares, dado que el área de transferencia de materia es la misma en todos los puntos a través de la sección X, ¿no? O sea, este es X. O sea, imagínense que este está compuesto de infinitas placas, ¿no? Pero todas esas placas va a tener un área W por L. Como el área es constante, W por L en todos los puntos, específicamente en X1 y en X2, entonces la densidad de flujo molar también va a ser la misma. Por eso que estamos poniendo acá que la densidad de flujo molar en ambos casos son iguales. Y eso, por ejemplo, en X igual a X1 va a ser igual a, por la ley de Fick, menos DAE derivada de CA respecto de X en X igual a X1. Y esto menos DAE. Y la derivada de CA respecto de X lo obtenemos de alguno de estos pasos, ¿no? Bueno. Podemos derivar esto, ¿no? Derivada de CA respecto de X va a salir C1, ¿no es cierto? Al derivar va a salir C1. Entonces, eso es C1. Como es constante, en X igual a X1 da lo mismo, ¿no? Entonces, menos DAE por C1, menos DAE. Y C1 ya conocemos. C1 menos CA2. Ahí está C1. CA2 menos CA1 sobre X2 menos X1, ¿no? Claro, acá como este era negativo, estamos cambiando de signo, ¿no? Se queda CA1 menos CA2, X2 menos X1. El flujo molar es calculado multiplicando la densidad de flujo molar por el área de transferencia de masa.
El término DAE sobre x2 menos x1 se conoce como coeficiente de transferencia de masa. O sea, acá hay un valor constante, ¿no? ¿No? Entonces, ese término podemos escribir como coeficiente de transferencia de masa. C1 menos C2. Así como, miren, por propiedad este DAE lo podemos pasar acá. Entonces, eso es una resistencia. Y la inversa de la resistencia se denomina coeficiente en calor, se denominaba coeficiente de transferencia de calor. Acá se llama coeficiente de transferencia de masa, ¿no? Es bastante parecido el concepto. Entonces, este coeficiente de transferencia de masa, en este caso, depende de la geometría. X2 menos X1 me da la geometría. Y el DAE me da la propiedad física, ¿no? Propiedad física. ¿Ya? En este caso depende del coeficiente de difusión de la propiedad física y en otros casos hay que incluir las condiciones de operación. En este caso no. Bien, entonces el flujo molar va a ser la densidad de flujo molar por el área. La densidad de flujo molar acá está KM-CA1 menos CA2, W por L, ¿no? Que es el área de transferencia de masa, ¿no? Esto de acá, estos dos vienen a ser el JX, ¿no? Y también, en este caso, los flujos molares también van a ser iguales, ¿no? O sea, los flujos molares siempre son iguales, pero las densidades de flujo molar no necesariamente, solamente en el caso de coordenadas rectangulares. Ahora, la concentración media, en realidad se puede solamente poner en uno de los ejes, ¿no? Porque la concentración varía en función de X1 y X2, ¿no? Acá. O sea, varía en función de X1 y X2, ¿no? No varía hacia allá, no varía hacia la altura. Entonces, por eso, al integrar esos valores se hacen constantes. Entre X1 y X2. ¿Y en qué dirección? En la dirección X. Todo lo demás va a ser constante. Entonces acá LW, diferencial de Y, diferencial de Z, abajo también, ¿no? Y la integral diferencial de X sería X desde X2 menos X1. Y acá hay que integrar el CA. Y el CA es C1 más esto, ¿no? Esta ecuación se integra. Eso ponemos ahí dentro de la integral y hicimos algo parecido para calor. Recuerdo que todavía lo resolví en la pizarra. Y bueno, pues de manera similar, la concentración va a ser la media de la concentración de los extremos. Claro, sabíamos, pero habría que demostrar, ¿no? Demostrar se demuestra integrando esas expresiones, ¿no? Transporte de masa en un sólido poroso de pared cilíndrica. No sé si tienen alguna pregunta anterior. ¿Alguna pregunta?
Acosta, ¿alguna pregunta? No, profesor. Todo claro. Gonzalo. Gonzalo. Todo claro, profesor. Seguimos. En una pared cilíndrica. Consideremos un cilindro de pared porosa en la parte lateral e impermeable en las tapas. O sea, solamente va a haber transferencia de masa en la pared lateral, ¿no? No en la parte superior ni en la parte inferior, tal como se muestra en la figura. En el interior del cilindro la presión es PA1 y en el exterior PA2. Conociendo los radios interno y externo del cilindro, desarrollaremos el balance material. O sea, acá está el cilindro. Estamos sugiriendo de que esta parte es impermeable, ¿no? O sea, no escapa nada, y abajo también. Solamente en la pared lateral. Entonces, un poquito rebatimos esto. Tenemos el radio 2, el radio 1. Este cilindro tiene una pared porosa, de tal forma que pues hay transferencia de masa. En la parte interna tenemos PA1 y en la parte externa PA2. Como esas presiones son diferentes, entonces va a haber procesos de transferencia de masa desde la parte interna hasta la parte externa, ¿no? Donde PA1 es mayor que PA2. Entonces, bueno, esto lo dibujamos desde la parte superior para hacer el balance de materia, ¿no? Ahí está, este es el radio 1. Bueno, la pared lo hemos magnificado, ¿no? R2, ¿no? En realidad la pared es delgada, ¿no? Y acá hemos colocado un elemento diferencial delta de R, ¿no? Y al rebatirlo a este lado, bueno, acá tenemos el delta R. Y bueno, pues este es el radio variable. Este de acá sería el R1. Y este de acá sería hasta acá R2, ¿no? Entonces vamos a tener el JR, la densidad de flujo molar respecto a la velocidad media molar, a la entrada, y acá tenemos a la salida. Y hacemos que el flujo molar de entrada menos flujo molar de salida sea igual a 0. Y para tener el flujo molar, reemplazamos por el área de transferencia de masa, que en este caso sería 2πrl, ¿no? Entonces 2πrl, el área de transferencia de masa, es la pared lateral. ¿Sí? Ya, eso hacemos. JR en R por 2πrl menos JR en R más delta R, 2πr más delta R, L, igual a 0. Cambiando de signo y llevando al límite, tenemos JR en R más delta de R por 2πr más delta de R menos JR en R por 2πr. Y luego simplificamos, ¿no? Esto en el límite tiende a 0. Y tendríamos 2πl, ¿no? 2πl, 2πl. Entonces lo que queda, va a quedar una ecuación, la 342, que sería la ecuación de transferencia de masa para la difusión de un gas a través de una pared porosa. La ley de Fick. Tenemos la ley de Fick.
reemplazamos la ley de Fick en el balance de materia. Aquí está. ¿Sí? Lo reemplazamos y tenemos esto. Y para difusividad constante, menos DAE se hace 0 y me queda acá. Y pues eso se puede también, ahora que nos han dado el problema en términos de presiones parciales, el ACA se puede escribir, o ¿cómo se llama? La presión se puede expresar en términos de la concentración. CA es igual a PA entre RT, ¿no? O que PA es igual a CA entre RT, y acá diferencial de PA es igual a RT diferencial de CA. RT diferencial de CA, ¿no? Ya está. Entonces vamos a tener la derivada de CA respecto de R. Bueno, acá yo puedo dividir respecto de R. Y acá también respecto de R, ¿no? Entonces, la derivada de CA respecto de R va a ser igual 1 sobre RT derivada de PA respecto de R, que sería esto de acá, ¿no? Ahora, RT también es constante, ¿no? Y anulamos, se hace 0 también, ¿no? Se pasa acá, RT constante, pasa a multiplicar, se anula y finalmente me queda idéntico a esto, ¿no? Solamente que ahora está en términos de presiones parciales, ¿no? De la presión parcial de A. Bueno. Ahora, para la solución se ha hecho mediante un problema, ¿no? Transferencia de masa por difusión unidireccional en una pared porosa de pared cilíndrica. En una pared porosa cilíndrica sería, ¿no? Considere que se tiene un cilindro poroso cuya transferencia de masa se da solo por pared lateral. Las paredes de la base son impermeables, en la cual se difunde el gas A. Se conocen las dimensiones de la pared porosa, o sea, los radios, ¿no? Así como las propiedades físicas, la difusividad, ¿no? Y las condiciones a las que se encuentra sometida. O sea, en base a la información encuentre la distribución de presiones parciales, la densidad del flujo molar, la presión del gas. Bueno, en realidad ya tenemos la ecuación para este caso, que es la ecuación 347. Y esa es lo que vamos a empezar a integrar, ¿no? Bueno, tenemos esto. La integral da esto, ¿no? Ya no es necesario repetir porque esto, o volver a hacer, porque esto, el diferencial de R pasa a multiplicar e integramos ambos, de ahí C1 sale, ¿no? Y luego divide entre R, luego separación de variables y se tiene la PA igual a C1 logaritmo de R más S2. Y las condiciones acá también son de primera clase. En R igual a R1, PA igual a P1. En R igual a R2, PA igual a PA2. Entonces, esos valores reemplazamos en la ecuación 2 y nos va a dar los valores de C1 y el valor de C2. Estos valores de C1 y C2 se reemplaza acá en la ecuación 3, ¿no? Perdón, se reemplaza en la ecuación 2 y se obtiene esta expresión que sería el perfil de presiones parciales. El perfil de presiones parciales. O de distribución de presiones parciales, ¿no? O también podemos llevar a composición molar, ¿no? Porque, pues,
la presión no se puede llevar a composición molar porque PA es igual a CA por RT, ¿no? Se puede reemplazar también. Pero también se puede adimensionalizar. Lo que hacemos es esto restar y esto dividir y tener logaritmo de R entre R1, logaritmo de R2 entre R1, ¿no? Y haciendo un pequeño cambio de variable que PA es igual a PA menos PA1, PA2 menos PA1, o sea, la presión adimensional es esta, o sea, todo esto es la presión adimensional. Y bueno, acá R entre R1 va a ser R asterisco y esto de acá es una constante, ¿no? Entonces sería A va a ser 1 sobre el logaritmo de R2 entre R1. Por lo tanto, mi ecuación me va a quedar P asterisco igual a logaritmo de R asterisco, ¿no? Sería en su forma adimensional. Pero es manejable tanto la ecuación 3 como la ecuación 5, ¿no? Cualquiera de las dos ecuaciones se puede utilizar. Y la densidad de flujo molar es menos DAE RT por la derivada de PA respecto de R en R igual a R1. Acá sí ya vamos pensando que pues la densidad de flujo molar en cada punto ya no es igual, ¿no? Entonces tenemos menos DAE RT por la derivada de PA respecto de R. La derivada de PA respecto de R estará por acá arriba. Un momentito, está que graba acá. Entonces la derivada de PA. Bueno, acá podemos encontrar, ¿no? La derivada de PA respecto de R sería C1 sobre R. Y evaluado en R1 sería C1 entre R1, ¿no? Ahí está, C1 entre R1. Entonces sería DAE RT 1 sobre R1 y C1 que es esto, PA1 menos PA2 sobre el logaritmo de R1 entre R2, ¿no? Solo que ya le hemos cambiado R2 entre R1 porque este signo vamos a hacerlo desaparecer, ¿no? Y ahora nuevamente tenemos todos estos valores, todos estos parámetros constantes, ¿no? A todo eso le vamos a llamar coeficiente de transferencia de masa. Prima, porque en el anterior hemos usado KM, ¿no? En este caso, K' lo podemos llamar. No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se hace es expresar la densidad de flujo molar en términos de un coeficiente de transferencia por la diferencia de presiones parciales o la diferencia de concentraciones, ¿no? Entonces, este coeficiente de transferencia de masa va a ser 1 sobre RT. R es la constante universal, T la temperatura, R1 es el radio interno del cilindro, DAE, coeficiente de difusión efectiva, y logaritmo de R2 entre R1, que son las relaciones de radios. Entonces, voy a tener eso. Por otro lado, si hallo la densidad de flujo molar en R igual a R2, va a ser menos DAE RT de PA respecto a R, igual que acá, solo que ahora es C1 entre R2. Antes era entre R1. Entonces, a todo lo que queda acá igualmente, y estos dos ya no son iguales, entonces
A eso le voy a llamar coeficiente de transferencia segunda por PA1 menos PA2, donde K' no es igual a K segunda, ¿no? Casi igual, pero no son iguales. K segunda difiere de K' por esto. R2 acá y acá R1. Conclusión, estos dos son diferentes. Ahora vamos a hallar el flujo molar, ¿no? El flujo molar es la densidad de flujo molar, que sería todo esto. Todo esto, ¿no? La densidad de flujo molar en R igual a R1 por el área 2pi R1. Pues acá R1 y R1 se cancela y me queda esto. Va a pasar similar con el flujo molar en el punto 2, donde se va a anular R2, ¿no? Acá se va a anular 2pi R2L, R2L. Y lo que queda acá es exactamente igual a lo que queda acá. Por eso inclusive el escrito del mismo color verde, ¿no? Son igualitos. Y demostrando que la densidad de flujo molar en ambos casos, o el flujo molar en ambos casos es la misma, ¿no? Bueno, esto ya son transformaciones para escribir en términos de área, ¿no? Más bien lo que interesaría saber es o sea, lo que hemos hecho es que en vez de los radios, expresarlo en términos de área, ¿no? Eso ya no lo vamos a ver. Más bien la concentración media, ¿no? La concentración media, como es en coordenadas cilíndricas, se obtiene de 0 a 2pi de R1 a R2, R por PA de R diferencial de R. Y acá 0 a 2pi, R1 a R2, R diferencial de R. La integración de esto, bueno, acá en 2pi y 2pi se va a anular porque pues no es, los integrandos no son función del ángulo, ¿no? De teta o de phi, por lo tanto eso va constante, o sea, va a quedar 2pi arriba, 2pi abajo y se anula. Ahora la integral de esto es, del denominador es r cuadrado sobre 2, r cuadrado sobre 2 y el 2 sube acá. Pero ese r cuadrado entre 2 hay que integrar en los límites de R2 y R1 y R2, me va a dar R2 cuadrado menos R1 cuadrado. Y acá en el numerador me va a quedar la integral de la presión parcial de A, o sea, la ecuación de distribución, ¿no? Esta, la ecuación 3, la distribución de presión parcial, ¿no? Que sería todo esto por R diferencial de R, ¿sí? Entonces tenemos esto de acá, que se puede separar en dos partes. O sea, esto que multiplica a R como una parte, y lo otro sería PA1 con R, ¿no? ¿Ya? Eso es, dos partes. La segunda integral de inmediato, ¿no? Ahora, este de acá, pues, es constante, solo que hay que integrar R logaritmo de R entre R1 diferencial de R. Eso también hemos hecho lo mismo en transporte de calor, creo, en transporte de calor o transporte de cantidad de movimiento, ¿no? Hemos integrado por partes. Entonces, esto se integra por partes haciendo cambio de variable y la integración va a dar esto, ¿no? Que luego de la simplificación va a dar un valor promedio. Este valor promedio
va a estar comprendido entre PA1 y PA2. No puede ser mayor que PA1 ni menor que PA2. Entonces, es fácil de comprobar. El valor que me sale, pues opero y tiene que estar entre PA1 y PA2. Probablemente esté cerca a R2 más R1 entre 2, ¿no? Cerca, pero no va a estar ahí, en el punto medio. Va a estar cerca, sí. ¿Alguna consulta? Bueno, acá se ha hecho el programa que es está acá, ¿no? Pero en realidad, pues solamente con fines de gráfica, porque ya está resuelto. Y acá pongo mi ecuación diferencial ficticia para generar todos los radios, ¿no? Entonces, va a resolver la ecuación diferencial, pero eso lo voy a obviar. Solamente me interesa la autogeneración de R, ¿no? Entonces, el perfil de presión, la densidad de flujo molar 1, la densidad de flujo molar 2, el flujo molar 1, el flujo molar 2, la presión promedio, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está el reporte. PA1, el PA promedio 412, entre 760 y 76 milímetros, promedio 412. La densidad de flujo, acá es 0.035, no, al final, ¿no? Al final. 0.035, 901 y 0.037. Pero el Q mayúscula es 0.03789, 0.03789, ¿no? Flujo molar. Ahora veamos el gráfico. Esto ya dije, no me interesa. Lo que me interesa es PA, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? El perfil de presión parcial. Claro, no se nota la curvatura, salvo que pues modifiquemos algunos datos, ¿no? Además es pequeñito, pero el espacio comprendido entre ellos es 0.20 y 21, ¿no? O sea, apenas hay un 0.1 de espesor, ¿no? Listo. Eso, ¿no? A ver, a manera de ejercicio, ustedes háganse esto. Uno para plantear el balance material para una pared esférica, ¿ya? ¿Les parece? Les doy 10 minutos y le pregunto a cualquiera, ¿ya?
Listo, a ver, ¿quién tiene? A ver, voy a poner 17. ¿Quién será 17? A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Manco. Sí, profesor. A ver, presenta. No, no lo logré, profesor. ¿Ah? No lo logré, profesor. ¿Qué has estado haciendo? Está intentando entenderlo, pero no. Es exactamente lo mismo que el anterior. Ya saben que el balance de materia es la misma forma, solo que ahora el área es 4πr cuadrado. A la entrada y a la salida. Entrada menos salida igual a 0. Eso es lo que estamos resolviendo. Cambiamos el signo, llevamos al límite, hacemos delta de R tiende a 0, 4pi, 4pi. Luego queda esta ecuación, pues, ¿no? Luego usamos la ley de Fick. O sea, exactamente estamos en lo mismo. Reemplazamos y menos dA es constante. Queda esto de acá. Y también usamos los mismos cambios. Hace un rato era R, ahora es R cuadrado. Claro, la forma de la integración ya va a cambiar, ¿no? Pero es R cuadrado. Entonces, en el interior de un recipiente esférico, la de pared lateral porosa de radio interno R1, 20 y radio externo R2, 21. Esto no es altura, ¿no? Porque ya este es es una esfera, ¿no? Se encuentra encerrado gas metano. La presión en el interior es 760 y afuera 10 milímetros de mercurio, tomando en consideración que el coeficiente de difusión efectivo es 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, encuentre los siguientes parámetros. Perfil de concentración, densidad de flujo molar interno y externo, y la presión promedio. Entonces, lo que hacemos es integrar esta expresión. La primera integración y la segunda integración nos queda esto de acá. Y en R igual a R1, PA es igual a PA1, y R igual a R2, PA igual a PA2. Con esto reemplazamos estas condiciones acá y obtenemos C1 y C2, ¿no? Está C1 y C2. Esos valores son reemplazados en 2 nuevamente y se tiene el perfil de presiones parciales. Y acá también podemos describirlo en forma dimensional. PA menos PA1, PA2 menos PA1, 1 entre R1. Este lado todavía no está dimensional, ¿no? Sí está dimensional, pero la variable como tal no está dimensional porque acá tengo 1 sobre R, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, PA asterisco es esto. R asterisco sería 1 sobre R. Lo que pasa es que esto puedo dividir esto entre todo esto. Y también esto entre todo esto, en 2 partes, ¿no? Entonces, la primera parte va a ser esto. Y la segunda parte va a ser esto. Y cambiamos de signo para que sea
positivo o negativo, ¿no? Porque es 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Pero como lo cambiamos de signo, ¿no? Porque acá está menos, ¿no? Entonces, al hacer esto, invertir esto y esto, o sea, restar, ¿no? Al restar, en lugar de A menos B, B menos A, le cambiamos de signo. Y este lado queda con signo negativo. Entonces, eso va a ser igual a un A, o sea, todo lo que es constante, ¿no? Lo que es constante, o sea, esto de acá, 1 sobre R1 dividido entre 1 sobre R2 es una constante, ¿no? Y el otro está ya dimensionalizado. Entonces me va a quedar A más B sobre R, ¿no? A más B sobre R. Va a ser la presión en su forma dimensional. Por otro lado, ahora podemos encontrar la densidad de flujo molar en R igual a R1, menos DAE, derivada de PA respecto de R, menos DAE, y la derivada de PA respecto de R. Podemos derivar esto, ¿no? Derivada de PA respecto de R será C1 entre R cuadrado, ¿no? C1 entre R cuadrado. Ahí está. C1 entre R cuadrado, pero en el punto 1 sería R1 al cuadrado. Y el valor de C1 también conocemos. Está C1. Ahí está C1, ¿no? PA1 menos PA2. ¿Ya? Entonces, PA1 menos PA2 sobre esto. Y bueno, acá tendríamos el coeficiente de transferencia de masa por la diferencia de presiones. ¿Sí? Este es el coeficiente de transferencia de masa. En R igual a R2 va a ser idéntico al de arriba, solo que acá era R1 y acá va a ser R2 al cuadrado. Todo lo demás es igual. Entonces, menos de ART C1 entre R2 al cuadrado, que sería igual a esto, Km segunda por PA1 menos PA2. Km segunda es esto. Km segunda no es igual, ¿no? Que Km prima. Lo diferencia el R1 cuadrado y el R2 cuadrado. Y la densidad de flujo molar total llega a ser diferente, pues, ¿no? Si esto tiene Km segunda y el otro tiene Km prima, no son iguales. Porque Km segunda tiene R2 al cuadrado y Km prima tiene R1 al cuadrado. Entonces, eso lo diferencia. Por lo tanto, si multiplica ambos cantidades diferentes, el valor no es igual, ¿no? Por otro lado, el flujo molar, sí. Acá es 4pi en R1, sería 4pi R1 al cuadrado por la densidad de flujo molar en R igual a R1, y en R igual a R2 sería 4pi R2 al cuadrado JR en R igual a R2. Entonces, 4pi R1 al cuadrado. Y esto de acá es JAR, ¿no? DAE sobre RT, 1 entre R1 cuadrado, bueno, todo esto. Pues acá se anula R1 y R1. Acá se anula R2 y R2. Resulta que al simplificar estos de color verde son exactamente iguales. Entonces, el flujo molar es igual, la densidad de flujo molar no es igual.
Esto nuevamente es para transformar ¿cómo se llama? En términos del radio, del área, ¿no? En lugar del radio. Lo que sí más bien interesa es el valor promedio, ¿no? En coordenadas esféricas, el valor medio de la presión parcial, 0 a 2pi, 0 a pi, R1 a R2, acá le falta R2, R cuadrado PA seno de teta diferencial de R diferencial de phi. Acá abajo, R cuadrado seno de teta diferencial de R diferencial de teta diferencial de phi. Como ustedes pueden ver, en phi es 2pi y 2pi. Y todo esto no es función de phi. No hay función de phi, por lo tanto es 2pi y 2pi se anula. Por otro lado, acá en el denominador me quedaría la integral de R, ¿no? De R. Sería R cubo sobre 3. R cubo sobre 3. Como acá hay seno de teta diferencial de teta, seno de teta diferencial de teta, con los mismos límites 0 a pi, 0 a pi, se van a anular. Se van a anular. Entonces lo que queda solamente la integral del denominador sería R cubo sobre 3. El 3 pasamos acá. Y el R cubo sería R2 cubo menos R1 cubo. Integral de la presión, que es menos C1 entre R más C2 por R cuadrado diferencial de R, ¿no? O sea, la presión parcial está escrito como menos C1 entre R. Claro, podemos usar directamente esto, pero se hace muy grande. Mejor integramos solamente así y al final reemplazamos C1, C2. Menos C1 entre R más C2. Bueno, ya viene un trabajo algebraico, pues, ¿no? Esto queda igual. 3 sobre R2 al cubo menos R1 al cubo, y la integral, acá entraría R cuadrado, ¿sí? Y con R va a quedar R, pero la integral de R es R cuadrado sobre 2. Y por acá sería CR cuadrado, sería R cubo sobre 3 de R1 a R2, ¿no? Bueno, esto está fácil, ¿no? Solamente es reemplazar sus equivalentes. Bueno, al final reemplazamos C1 y C2 y con una simplificación va a quedar esto de acá, ¿no? La presión promedio. Entonces igual se ha desarrollado un programa que esto me calcula la presión parcial. La otra me calcula la densidad de flujo molar. Bueno, este es un factor de conversión, hay que tener en consideración. Y este también, es JR y el QA, QA1, QA2, etc. Bueno, este era con con el coeficiente de transferencia de masa. Sí. Y esto con el área media geométrica, ¿no? Bueno, esa parte no lo hemos hecho. No, igual no, ¿no? Bueno. Acá JR1
0.038, 0.035. PA promedio 406. En el cilíndrico era 420 y tantos, creo, ¿no? Acuérdense que es el mismo espesor inclusive, o sea que por la geometría hay diferencia, ¿no? Y el QAR 1 y el QAR 2. Esto de acá sí está calculado con el área media geométrica, pero está exactamente igual también, ¿no? Y el perfil, que también va a ser parecido seguramente al otro caso, porque mayormente no hay diferencia, ¿no? Salvo pequeños valores, ¿no? Entonces hay un perfil casi lineal, ¿no? En realidad no es lineal porque la ecuación es logarítmica, ¿no? En este caso es, en el caso cilíndrico, logarítmico y acá es una función inversa, ¿no? Pero en tramos cortos, pues se hace como si fuera lineal, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Mm? ¿Alguna pregunta? Bien, no hay preguntas. Bueno, este cono nos sigue por todo lado, ¿no? Ahora vamos a hacer el balance de materia en un cono convergente divergente, ¿no? Perdón, divergente convergente. Que sería como ¿cómo se dice? Una tobera, pues, ¿no? Una tobera, porque la inversa es un difusor. En este caso es una tobera. Bueno, como ya tienen experiencia del problema de transferencia de calor, tomamos un elemento de delta de x, jx en x, jx más delta de x, R2, R1, y pues cada punto de esto es un valor de y, ¿no? Y, la altura, y en cada punto acá es x, ¿no? O sea que x está relacionado con y. Y acá vamos a tener una concentración de CA0 y acá una concentración de CaL, ¿sí? Entonces, eso hacemos, ¿no? Para desarrollar el problema, lo que hacemos es relacionar X con Y mediante la ecuación de la recta, los radios, la longitud, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre ese problema? No hemos desarrollado, pero la parte conceptual, de repente tiene alguna consulta. ¿Mm? ¿Ninguna?
Bien, si no hay, continuamos. Entonces, acá antes habíamos dicho que el producto Q por A era constante, ahora es J por A es constante. O sea, J por A es el flujo molar. Flujo molar. Acá estamos diciendo el flujo molar de entrada es igual al flujo molar de salida. Ya ustedes podrán entender que la densidad de flujo molar no es igual porque esta área de la sección de acá es diferente al área de la sección por acá. Entonces, como son diferentes, las densidades de flujo no son iguales. Bien, entonces cambiamos de signo y llevamos al límite y tenemos la derivada de j a x por a de x igual a 0. Acá lo que hacemos es aplicar la derivada de un producto a de x por la derivada de jx respecto a x más jx derivada de a de x respecto a x. Y a de x es igual a pi por y cuadrado. Pi es mx más b al cuadrado. Jx es menos DAE derivada de c respecto de x y su derivada va a ser menos DAE segunda derivada de c respecto de x. Entonces, como ya tenemos el Jx, tenemos la derivada de Jx, tenemos el a de x, faltaría la derivada de a de x, ¿no? No quiere salir. Está la derivada de a de x, ¿no? Reemplazamos acá. Este es a de x, esta es la derivada de jx, este es jx y esta es la derivada de a de x. Al ordenar me va a quedar esta expresión y esta expresión es, bueno, en este problema está pidiendo integrar esto, ¿no? Entonces vamos a integrar esta ecuación. Hacemos cambio de variable, derivada de a de x, derivada de ca respecto de x igual a z. Por lo tanto, vamos a tener esta expresión. Al integrar me sale esto. Y la derivada de ca respecto de x es igual a z, que va a ser igual a c1 mx a la menos b a la menos 2. Porque recuerden que esto se levanta el logaritmo, pero previamente esto pasa restando, ¿no? Y por eso sale esto. Y nuevamente se integra y vamos a tener esta expresión. Y aplicamos las condiciones que están en el esquema. Lo que está sea 0 y sea L, ¿no? Sea 0 y sea L. X igual a 0, C igual a 0. X igual a L, sea L. Listo. Esto me permite hallar C1 y me permite hallar C2. Luego estos valores de C1 y C2 los reemplazamos acá en la ecuación 5. Reemplazamos en 5 y tendríamos esta expresión, ¿no? Ya trabajada.